¿Hay alguien que quiera pasar hasta acá que ame a su pastor? Ok. Pase para allá, papá. ¿Qué confía en él? Entonces se lanza. ¡No! Pesa, ¿verdad? Gracias. Voy a explicar por qué él dice esto, estamos haciendo otra vez. Pero algo que es importante es saber en quién confías y por qué confías. Hay gente que de repente por pena, por miedo, no se lanza sobre aquella persona a quien ama. El versículo 1 de Josué dice que salieron de aquel lugar, ¿cierto? Y estuvieron allí. Y dice el versículo 1 de Josué, capítulo 3, Josué 3, verso 1, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasar. El mensaje de hoy es tiempo de avanzar. Dile al que está a tu lado, es tiempo de avanzar. A veces la comodidad no nos deja avanzar. A veces estar en un lugar específico y saber que estamos ahí comiendo, durmiendo y haciendo todo, estamos bien hasta aquí. Muchas veces hay algunos, hoy día el venezolano está haciendo cosas de más para poder lograr alcanzar lo que necesita. Todo venezolano hoy día trabaja hasta 4 y 5 cosas que antes solamente con una sola cosa alcanzaba. Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá, nosotros éramos una familia grandecita y parió al abuelo. Pero mi papá era el único que sostenía la casa. Mi papá y mi mamá sostenían a mis tíos, a mi abuelo y a mi abuela, y nosotros nada más éramos 12 hijos. Éramos 12 porque ya había muerto uno. Y sin embargo, todos los viernes, mi papá llegaba con un mercado completo a mi casa. Una de las cosas, mi papá me llevaba a mí para hacer ese mercado. Y yo iba en el carrito, porque en aquel tiempo mi papá pensaba que yo no iba a seguir adelante porque yo estaba supuestamente enfermo. Pero todo eso me enseñó a mí a confiar en lo que mi papá hacía. Cuando llegué y me casé, lo primero que hice fue un mercado. Hice un mercado para mi esposa, un mercado para mi suegra y un mercado para mi madre. Porque en aquel tiempo se podía sostener, no trabajaba para tanta gente. Hoy día está esperando más bien que la suegra, que el papá, y hasta que los hijos le den a uno. ¿Quién es el deber ser? El deber ser es que Dios te ha dado a ti fuerza para avanzar. Y una de las cosas que es importante es salir de nuestra comodidad. Si tienes un lugar donde había agua, si tienes un lugar donde había carne, si tienes un lugar donde había sombra y aparente lugar para acampar. Pero ya era tiempo de avanzar, porque esa no era la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán y estaba al otro lado del río. ¿Cuántas veces tú tienes que avanzar y no te has dado cuenta que tienes que dejar muchas cosas? Así que hay algunas instrucciones que hay para pasar ese lugar, para pasar el Jordán. Una de las cosas que es importante de avanzar es creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que algo que es importante es saber lo que Dios te ha dado para lograrlo. Acampando junto al Jordán, Israel se enfrenta a su completa impotencia para conseguir lo que está puesto delante de él. ¿Qué estaba delante de él? Estaba el río Jordán. Pero dice la palabra que Josué se levantó, él, y no solamente él solo, sino que se levantaron todos los hijos de Israel y partieron de Sittim. Una de las cosas que es importante que tienes que dejar es
lo que no te deja avanzar. ¿Qué no nos deja avanzar en el matrimonio? ¿Qué no nos deja avanzar en nuestra familia? ¿Qué no nos deja avanzar en nuestra enfermedad? Porque a veces vamos al médico y el médico nos dice algo, pero no compramos nada. No sé cuántos de ustedes van al médico y el médico le pone una receta. Ya fui al médico y la receta no la cumple. Entonces, ¿para qué fuiste al médico? Yo creo que Dios ha puesto médicos. ¿Para qué? Porque dice la misma palabra que la ciencia avanzaría. Entonces los médicos no son del diablo. Dios le dio sabiduría a los médicos, porque Dios puede sanarte de una vez, como puede sanarte el tiempo y hasta con los médicos, con las medicinas. Pero es necesario que salgas de esa mentalidad de lo que tú siempre crees. Hay que creerle a Dios. Vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Dios le dijo al pueblo de Israel que esperase 3 días junto a la orilla del río Jordán. Todo ese tiempo el pueblo de Israel vio un río corriendo. Todo ese tiempo el pueblo vio lluvias cayendo sobre ese río. Pero que, porque estaban en primavera justo frente a ellos, entonces debieron pensar, ¿cómo vamos a cruzar este río? Una de las cosas que es importante es saber cómo pasar al otro lado, cómo avanzar, porque ellos pudieron haber dicho, ya no son 12 espías los que van a pasar, somos como 2 millones de personas que vamos a pasar. Otros dirían, eso lo hizo mi mamá, eso lo hizo mi papá, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a sostener a este hogar? ¿Cómo voy a sostener a esta familia? ¿Cómo voy a avanzar en el matrimonio si lo que tengo es puros problemas y dificultades con ella o con él? ¿Cómo hago yo para arreglar a mis hijos si no tengo cómo auxiliarles? Son preguntas que vienen a nuestras vidas cada vez que intentamos avanzar. ¿Cómo logro ser profesional si no logro pasar ni siquiera una meta o una prueba? Si llegué nada más hasta el 3er año y fuera broma, pero necesitamos entender el primer punto, que es saber de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos. Porque lo que nos estorba, Dios nos va a dar fuerza para pasarlo. Así que, ¿cómo vamos a lograr todo esto? En este momento como toda la charla que le daría Josué a este pueblo para que dijera, vamos a llegar para poder vivir en la tierra prometida. Puede sonar muy bonito todo esto. Voy a lograr mi objetivo de graduarme. Voy a lograr mis objetivos de casarme. Voy a lograr mis objetivos de hacer esto. Porque muchos nos ponemos metas, pero a veces son metas huecas, porque no hay una base. Pero nosotros sí tenemos una base, tenemos a Cristo Jesús, que es la roca eterna, la roca inconmovible. Porque siempre hay obstáculos que aparentemente son imposibles. Digo aparente porque para Dios no hay nada imposible. Vemos cuando salieron de Egipto, se enfrentaron a un mar rojo. Tuvieron en Moisés algo importante, hombre de fe, pero que tuvo que actuar y saber qué tenía en sus manos. Porque vemos a un Moisés orando y diciéndole, Señor, mira dónde nos tienes. Y Dios le preguntó, ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Entonces usa. ¿Qué tienes tú en tus manos? ¿Qué tienes tú que Dios te ha dado para salir adelante? ¿Qué te ha dado Dios? Una de las cosas de hoy como cristianos hemos dejado la oración. Oramos simplemente cuando nos acordamos.
Si yo voy a preguntar cuánto oran en la madrugada, no me levanten la mano. ¿Cuánto estamos orando por nuestra familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Qué has hecho con la oración? ¿Cuántas veces hablas con Dios? Eso nos dio Dios, la oración, para comunicarnos con Él. Así que, qué importante es cuando tú puedes entender que lo que tú ves puede ser que sea algo imposible, pero trata de verlo a través de los ojos de Dios. Si lo ves a través de los ojos de aquel que te llamó, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces tienes que aprender a verlo a través de los ojos de Dios. Y entender, si Dios lo hizo hace tiempo, hoy puede hacerlo otra vez. Si Dios lo hizo con Moisés, ahora con Josué también lo va a hacer. Si Dios lo hizo ayer, hoy también ese mismo poder que se movió ayer, se mueve hoy. Así que simplemente tienes que creerle. Algo que se nos hace importante es entender quién nos guía en el camino. Josué capítulo 3 del 3 al 5 y dice: mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino. ¿A fin de qué? De conocer el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Quedémonos simplemente en esta primera parte. Jesús es el camino. Cuando veáis el arca del pacto, entonces ahí vas a ver la gloria de Dios. Entonces hoy te digo, tienes que ver a Jesús, porque Él te va a guiar a donde debes ir. ¿Cómo puedes avanzar? A través de lo que Dios te va a decir, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Igualito hago esta pregunta: ¿cuánto están leyendo la palabra de Dios todos los días? No me levanten la mano. Pero estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Uno, estamos orando; dos, estamos leyendo la palabra que nos guía. La palabra en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios te va a dar luz a donde tienes que avanzar. En tu profesión, en tu vida matrimonial, en tu vida de hogar, como hijo, como persona, como ministro del Señor. Porque Dios te llamó a ser más que vencedor. ¿Eres vencedor? No eres vencedor. Eres más que vencedor. Pero tienes que creerlo, tienes que vivirlo, tienes que hacer que eso sea una realidad. No solamente una predicación. Porque muchas veces creemos que lo predicamos, pero no lo vivimos. Le comentaba ayer a Emma acerca de cómo Dios nos ha sostenido. Porque a veces no tenemos que comer, pero en el momento preciso llega lo que tienes que hacer. Le decía, en esta semana me fui con Roxana y Rebeca, porque ya no me estaba alumbrando la luz del carro que decía no tiene gasolina. Y sin embargo fui a hacer una diligencia, vine para acá, pero tuve que ir a buscarla a ella porque yo no tenía la plata con ellos. Y cuando iba en el camino me volvió a pintar. Y llegando a la gasolinera, una cuadra se me apagó. Se me terminó la gasolina. Gracias a Dios que estos carros son ahorrativos. Y lo empujé y cuando agarró así, agarró un poquito de eso, de los gases. Me prendió y me llevó. Le dije al que estaba en la cola que yo iba a dar la vuelta y me iba a quedar cerca de la gasolinera.
Y llegué otra vez y lo empujé. Y cuando ya iba llegando, le hice ¡pum! Y me prendió. Y cuando llegué a la bomba, otra vez se me apagó. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca me ha dejado. Este carro ha sido fiel, porque Dios ha sido fiel. Me dejó fue en la bomba, le eché gasolina y ¡pum! Prendió otra vez. Y otra vez hacer lo que hacemos. Dios te provee de todo, en su tiempo, en el momento que lo necesitas. Dios no te abandona. Él sabe cómo debes avanzar. Si yo no avanzo, entonces no voy a llenar mi carro de gasolina. Quiero decirte, hermano, que debes avanzar. Pero tienes que creer en ese Dios maravilloso, no en una religión. Porque muchas veces vamos a la iglesia por religión. Porque si no voy el domingo, me siento mal, me siento vacío, me siento que no fui. No, hermano. Usted viene a la iglesia ni siquiera a buscar a Dios. Usted tiene que venir a dar de Dios, porque Dios está en su casa. Entonces usted viene a buscar aquí simplemente a alguien que necesite una palabra suya y que se lleve del poder de Dios para que avance, para que haya fuego de lo alto. Es usted. A la iglesia no se busca a Dios. Usted tiene que en su casa saber eso. Tiene que entenderlo, que si Jehová va delante de ti como poderoso gigante, ya tú eres más que vencedor. ¿Usted es vencedor? No, usted es más que vencedor. ¿Usted es vencedor? Más que vencedor. Esa debe ser nuestra actitud. Así que necesitamos entender el camino que debemos andar, pero también debemos saber cómo andar. Tenemos que saber dónde vamos a estar para andar. Así que cuando veáis el arca, el versículo que dice, del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando veas que Cristo va delante de ti, síguelo. Síguelo. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tienes que mirar a Cristo. Nosotros por naturaleza fallamos. Por naturaleza tenemos debilidades. Pero si quieres avanzar, tienes que buscar de Dios. ¿Dónde? En la intimidad con el Señor. Josué lo envió un ejército de ingenieros primero a aquel lugar. Envió sacerdotes quienes cargaban el arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Josué sabía que era un problema espiritual, no un asunto de ingeniería humana. A veces tenemos tantas dificultades en nuestra vida para avanzar, y es espiritual. Es espiritual. Para que las cosas sucedan aquí, hermano, tiene que haber una guerra espiritual. ¿Qué pasó con Daniel? Porque al mismo momento en que Daniel comenzó a orar, fue guerra. ¿Dónde? En los aires. ¿Por qué tengo que pelear todo el tiempo antes de hacer algo? ¿Por qué tengo que hacer esto para que me logre esto? Hermano, simplemente busca de la presencia del Señor y Él te guiará. Discernimiento de espíritu necesitamos hoy día como iglesia. Como iglesia necesitamos levantarnos en la oración. Necesitamos levantarnos en la búsqueda de la palabra de Dios. Esto te va a guiar a seguir adelante. Una de las palabras proféticas en los últimos días es: hemos dejado la oración. ¿Quieres avanzar? ¿Necesitas avanzar? Entonces necesitas saber cómo debes andar. Asegurarnos de que podemos ver claramente lo que Dios tiene por nosotros, para que sepamos cuál es el camino por donde debemos andar. ¿Qué estás haciendo para alcanzar tus objetivos? ¿Qué estás haciendo para alcanzar tus metas? ¿Qué estás haciendo para avanzar? ¿Estás mirando los problemas que tienes al frente?
¿Estás mirando lo que están haciendo los demás? Siempre hay gente que dice, es que yo llegué tarde. Mira, ¿está llegando tarde el pastor? No, no lo hagas por el pastor, hazlo por ti. Es que la hermana Tibaire lo hizo así. Es que no es Tibaire, eres tú. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles a Lot. Escapa por tu vida, es en lo individual. Quieres avanzar, no mira a los demás, mira hacia el frente. Mira que Jesús va delante de ti como poderoso gigante. Avanza, avanza, avanza. Mirando que Dios va a hacer lo que necesita en ti. Necesitamos santificarnos, hermanos. Necesitamos vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y qué estás haciendo? Para que las cosas cambien. Necesitamos entender, tener esa verdadera relación con Dios. Necesitas cambiar muchas cosas. Yo necesito cambiar muchas cosas. Y entre eso es vivir en santidad. Santidad significa apartado para Dios. El mundo ofrece muchas cosas. Sí, hermano. Ofrece muchas cosas. Siempre que emprendemos algo, siempre se nos atraviesa algo. Cuando me toca hacer algo en la iglesia, me toca hacer un trabajo que me va a dar más dinero, me va a dar más comodidad, me va a dar más eso. Pero el Señor me mandó a mí ahorita para la iglesia. Dejaré eso y seguiré en el Señor en esto. Tengo aproximadamente 2 meses viniendo todos los días para la iglesia. Y al principio decía, concha, Dios mío, le dije a Tibaire, estoy gastando aproximadamente $20 semanal en gasolina. Pero eso no me va a parar. Porque hasta el día de hoy, Dios me ha reparado para tener mi gasolina. Dios no te va a abandonar si te propones hacer lo que Él te llamó a hacer. Simplemente avanza. Simplemente avanza. ¿Quieres avanzar? Pasa ese río Jordán. Las dudas. Santificados, que significa que debemos apartarnos para Dios. Y ver que Jehová hará mañana maravillas. Tienes que mirar en el Señor eso. Que Dios mañana va a hacer maravillas. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer mañana maravillas? Mañana en este caso yo lo llamo futuro. Y 1 minuto después es futuro. 1 hora después es futuro. ¿Qué estás esperando que Dios haga hoy? Simplemente espérate. ¿Quieres salud? ¿Quieres sanidad? Simplemente espera en Él. El paso de Josué, el paso de fe de Josué, de enviar a los sacerdotes a caminar a través de un río Jordán. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hermano, ¿quieres avanzar? Toma el arca del pacto. La oración, la lectura de la palabra, la búsqueda en intimidad con Dios. Y atrévete a pasar el río Jordán. No importa que tú creas que te vas a ahogar ahí, Él no te va a dejar que te ahogues. Debemos asumir que Dios le dijo a Josué, hazlo. Y que no estaba solamente actuando por una tonta presunción. Podemos también asumir que Dios habló a Josué acerca de esto mientras Josué estaba en la palabra, leyendo y recordando el cruce del Mar Rojo. ¿Sí? Josué, no crean que no estaba leyendo. Lo vemos en Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se puede apartar de ti el libro de la ley, o sea, la palabra. Porque Él te dice, tú eres más que vencedor. Él te dice, tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres bendición porque yo me hice maldición. El Señor te dice, tú eres rico porque yo me hice pobre. El Señor te dice, tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido, pero créelo y avanza. Avanza.
Es tiempo de tomar el arca. Es tiempo de tomar mi vida espiritual. ¿Cuántas veces estás orando al día? No, es que estoy orando 3 veces, sí, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. No es como Daniel, no. Métete, sumérgete en su presencia. Lee la palabra, ¿qué te dice hoy? ¿Qué te dice Dios hoy? Así que vemos en Josué 1:8, como le dije, y ahí está el éxito de Josué, dependiendo y creciendo en la promesa a través de esa palabra. ¿Sí? Así que vemos el éxito de Josué y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algunas cosas te van a salir bien si lees las palabras, ¿cierto? No, es todas, dígale que está a su lado, todas las cosas te van a salir bien. Dile que está atrás tuyo, todo te va a salir bien. Dile que está al otro lado tuyo, todo te va a salir bien. Simplemente que no se aparte de tu boca el libro de la ley. No apartes la palabra de Dios de ti. Y no creas en esos libros de metafísica, en esos libros que te ayudan en la parte psicológica, con el perdón de la psicóloga que tengo aquí. Porque no es la psicología la que te va a cambiar, es el Cristo de poder, es el Cristo vivo, es el Cristo de autoridad que transforma nuestras mentes. En Él estamos y en Él esperamos. Así que Josué obviamente tenía la palabra de Dios en sus labios, en su mente, en sus acciones. Hay algunos que actúan antes de orar. Hay algunos que actúan antes de meditar en la palabra. Estamos por comenzar un año nuevo escolar. Los jovencitos que están estudiando. Ayer tuve aquí 2 estudiantes que van para primer año y le estaban dando clase de inglés. Y comencé por good morning, good afternoon, good evening. Y me decía, pero estaban comenzando. Comienza, aunque sea en eso, pero necesita. Si quieres avanzar, necesitas cambiar tu mentalidad. Necesitas cambiar eso. Y ahí es donde tenemos que entender. Porque ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, aún con la guía específica de Dios y con su guía específica en su palabra. Josué 3, 7 al 8. Dios nos da ánimo. Si quieres avanzar, anímate. Anímate con la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Qué importante, hermanos, es obedecer. Cuando pasen todos esos sacerdotes, y a lo mejor algunos ya estaban, porque ese no es como el río de aquí de las Maquitas, que venían bajando y bajando, no. Ese río era profundo. Ese no era como el río de la miel. No, ese era el río profundo y tal vez estaba jugando. Pero ellos le creyeron a Dios. Y cuando el último tocó, se abrió ese río Jordán. Que se abra el río Jordán en tu vida, creyéndole a Dios. Que Jehová vaya delante de ti como poderoso gigante. Porque es Jehová el que te va a guiar en lo que vas a hacer. Así que entiéndelo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios está contigo en este lugar. Después que Josué obedeció la guía previa, basándose en la fe y el entendimiento de la palabra de Dios, ahora Dios le da otras instrucciones más específicas. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, pasaréis el Jordán.
Cuando te sientas que ya no puedes, cuando sientas que creas que te vas a ahogar, que te estás muriendo de asfixia, déjame decirte, no son tus fuerzas, soy yo el que te guía. Eso es lo que Dios te quiere decir a ti. No son tus fuerzas las que te van a sacar. No son tus fuerzas las que te van a ayudar a levantar. No son tus fuerzas las que van a ayudar en tu matrimonio. No son tus fuerzas las que van a hacer que sane tu hijo o tu hija. No son tus fuerzas las que van a hacer que avance o no avance la iglesia. Es que el Espíritu Santo de Dios es el que va a hacer que avance. Así que anímate, amado hermano. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos a escuchar la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará ¿qué? Estoy en el versículo 3, 9 al 13. ¿Echará a quién? Al Eteo, al Ebeo, al Cananeo, al Fereceo y a todo eso feo. Sí, Dios lo va a echar delante de ti, simplemente si crees en Él. Porque la tierra ya prometida ha sido hecha por Él. En nuestro aniversario que comienza la semana que viene, ¿cómo se llama? Generación de conquista en tiempo profético. Nosotros somos una generación de conquista, hermano. Dígale que está a su lado: tú eres un conquistador. Si es ella, dígale: tú eres una conquistadora. Ustedes son conquistadores, somos conquistadores. Así que vamos hacia adelante, amado hermano, porque ya Dios ha pisado a nuestro enemigo. Lo tenemos por estado en nuestros pies, porque Él es mi guía, Él es mi protector, Él es mi Señor. No solamente basta con decirlo, es necesario creerlo. Es necesario vivir la fe. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, dice la misma palabra, le dirías a esta montaña: muévete, y la montaña será movida. Tienes que avanzar en eso, hermano, hasta que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tenemos que hacer que nuestra vida espiritual crezca, hermano. Dios tiene grandes cosas para ti en este día. Josué entiende que el camino de Dios conecta eventos en nuestras vidas. El hecho de que Él se moverá en nombre de Israel es tomado aquí como una promesa de su futura bendición y movimiento por ellos. Dios te ha dado promesas. ¿Qué promesas te dio? Dios te ha dado ministerios. Dios te ha dado dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? Dios te dio una hermosa familia. ¿Qué estás haciendo con ellos? Ayúdalos a llegar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Dios tiene grandes cosas para nosotros siempre y cuando recordemos lo que Él nos ha dado. Josué sabe que el arca dirigirá el camino. De nuevo, esta es una batalla espiritual que siempre debemos ganarla. ¿Quieres lograrlo? Álzate de rodillas. De rodillas ganamos victorias. En la oración, en la lectura de la palabra. Hermanos, necesitamos vivir lo que Dios tiene para nosotros en estos días. Hoy te invito a que quieres avanzar, simplemente reconócelo en todo lo que hagas. ¿Quieres avanzar? Ponlo a Él en primer lugar. Busca primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que dejar algunas cosas, dejar la comodidad y meternos en lo que Él tiene para esa conquista que ya Dios nos ha dado. ¿Qué tal si te colocas sobre tu pie, amado hermano? ¿Quieres avanzar? Simplemente deja que Él guíe tus pasos.